Pues Ernesto Castañeda, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, estar con nosotros y dialogar sobre lo que está ocurriendo en el proceso electoral y básicamente sobre lo que está ocurriendo en temas migratorios. Tú eres director de Immigration Lab de American University y bueno, tienes una amplia experiencia sobre este tema. Claro que sí, Jesús, muchas gracias. Pues fue el debate entre los candidatos a la vicepresidencia, el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz, quienes pues abordaron varios temas durante el debate, pero me llamó mucho la atención el tema de la frontera y la forma en que lo están abordando, sobre todo principalmente por lo que señaló Vance y agregando nuevos elementos en contra de los inmigrantes, como por ejemplo ahora ya incluso culpándolos de los problemas de vivienda, de la economía completa de Estados Unidos, además de todo lo que ya pues ha señalado. ¿Qué mensaje está tratando de mandar o de establecer el Partido Republicano o desde tu perspectiva con esta narrativa? Sí, así es. Muchas de las respuestas otra vez tuvieron a colación a la migración, incluso cuando no tenía nada que ver con el tema. Se mencionó la migración más de 14 veces, la frontera en sí, la palabra border 25 veces durante el debate. Y por ejemplo, como bien dices, J.D. Vance habló de la migración o la frontera cuando estaban hablando, por ejemplo, de los tiroteos en las escuelas en Estados Unidos. Trató también ahí de culpar a los inmigrantes, siendo que, como bien sabemos, las armas de fuego viajan desde Estados Unidos hacia México para los usos del crimen organizado allá, pero no es que vengan armas importadas desde México. Y también la gran mayoría de los ataques en escuelas públicas o privadas o de demás lugares no hacen por migrantes, son ciudadanos o gente que creció aquí. Entonces, también echarle la culpa a los inmigrantes ahí para demonizar aún más, en lugar de hacer algo para controlar las armas, ¿no? Como proponía Walls. También, así es, Jesús, se enfocó mucho de su tiempo, J.D. Vance, en culpar directamente de la inflación, de cierta, según él, debilidad económica, que no es cierto, y de los altos costos, por ejemplo, de vivienda, diciendo que eran causados por la llegada de nuevos inmigrantes. Pero esto es totalmente incierto. Primero que nada, en la mayoría de las ciudades como Nueva York, Los Ángeles y ciudades grandes donde llega la migración es porque hay trabajos y llegan porcentajes muy pequeños o sea, la población de Estados Unidos son más de 350.000 millones. Entonces, exagerando que digamos que vieron un par de millones de inmigrantes nuevos en los últimos años, eso no te duplica la población ni nada. Él usa mucho el ejemplo de Ohio, de Springfield, donde dicen que hubieron miles de haitianos nuevos que llegaron, dan mayor número que los números oficiales, y estos haitianos fueron llamados porque no habían trabajadores suficientes para las industrias que están en esa ciudad o en esa región. Entonces, la realidad es que los inmigrantes trabajan muchos de ellos en construcción, hasta un 30% de la mano de obra nacional en construcción son gente nacida en el extranjero, sobre todo en Latinoamérica, por lo cual permiten que haya nueva construcción. Son trabajos peligrosos, la gente que trabaja en los techos y trabajos que son no tan bien pagados y peligrosos ahora con el calor extremo en Arizona, en Florida, son latinos, migrantes trabajando estos trabajos para que haya vivienda para todo mundo. Entonces, no es cierto que la causa de una vivienda cara, que es una realidad, es porque no hay vivienda, no porque haya migración. Al revés, los migrantes son muy buenos en reparar vivienda de mala calidad y en construir, ayudar a construir una vivienda y crear unos trabajos. Entonces, muchas falsedades que desafortunadamente no corrigieron ni las moderadoras ni realmente Tim Walz. Sí, además hay una cosa, y justamente esto que señalas, qué bueno que lo mencionas, una de las moderadoras hizo un fact-checking señalando de, bueno, en el caso de Springfield, Ohio, donde han señalado que incluso se roban y se comen a las mascotas, justamente los inmigrantes haitianos ella señalaba, bueno, estos inmigrantes de hecho son inmigrantes que se pueden considerar legales porque están bajo un programa migratorio que los protege. Es decir, ya sea TPS o algún otro tipo de programa o de parol humanitario como los que tiene actualmente el gobierno de los Estados Unidos. Pero al sumar estas narrativas adicionales, queda ya como siento, y esa es mi perspectiva, y tú quizás me puedes ahí ayudar.
tal vez a desmentirme, ¿no? Que sería genial. ¿Podemos realmente destrabar o minimizar esas afirmaciones negativas sobre los mensajes en contra de los inmigrantes, o ya estamos muy detrás y el daño de algún modo que los republicanos están haciendo sobre los inmigrantes con esta narrativa negativa está prácticamente hecho? Una pregunta, Jesús. Primero que nada, el discurso anti-inmigrante no es nuevo. Lo usaba muy bien Donald Trump en el 2016. Le funcionó entonces, y claro, no era nuevo de él, ¿no? Ya lo tenían usando otros políticos en el pasado, sobre todo republicanos, pero tampoco había una defensa muy fuerte muchas veces de los demócratas. Lo que vimos en un análisis que estamos aquí acabando en el laboratorio de migración es que en las campañas del 18, del 20 y del 22, distritos competitivos, donde menos del 10% de diferencia entre los partidos, el ser anti-inmigrante ayudaba un poco en la elección del 18, pero ya en la elección del 20 y 22, en esos distritos, o en esas campañas electorales, era más probable que los candidatos anti-inmigrantes perdieran. Lo que quiero decir es que el estereotipo está ahí, el daño está hecho, las comunidades migrantes ya sienten ese estigma, esa negación, ese disgusto de cierto sector de la población, pero lo que está fallándole aquí a los republicanos y tal vez un poco a los demócratas ahora que quieren seguir limitando el asilo, es que esta no es un sentimiento generalizado de todos los americanos y no es la razón por la que van a votar por un partido o por el otro. Entonces están sobreextendiendo, se están exagerando, están poniendo demasiado peso en este tema migratorio o de control fronterizo o más bien anti-inmigración, y siento que no va a funcionar en que gane un partido o el otro, pero sí hace daño a la comunidad latina que está escuchando esto y que algún vecino que si oye que eres haitiano, que inmediatamente va a pensar que comes gatos, aunque se haya desmentido muchísimas veces. Entonces es muy dañino y es más dañino aún porque entonces divide en dos ejemplos. Estos ataques de Trump y Vance y Elon Musk y otros son hasta migrantes haitianos en particular, que pueden decir algunos venezolanos o gente en Miami que son contra inmigrantes de tez oscura, ¿no? Gente de la diáspora africana que no va contra ellos si son mestizos o más blancos. Entonces hay una división. La otra división que han querido hacer por mucho tiempo muchos políticos es diferenciar la migración ilegal y la migración legal. Y es en lo que cae un poquito JD Vance, que está negando que el TPS es un programa por definición legal y el pedir asilo es legal, pero los medios en inglés, la gente que no es experta como tú, no, muchos periodistas no entienden eso. Entonces, al oír o al ver que hay una persona enfrente del muro fronterizo, ya piensa inmediatamente que es ilegal. Y no, la mayoría de la gente que ha cruzado la frontera la han dejado pasar las autoridades fronterizas, tienen sus datos, su nombre, saben dónde están sus huellas táctiles, son legales por el programa especial para cubanos, haitianos, venezolanos, etcétera, el TPS, como bien mencionas, la aplicación CBP One. Entonces, JD Vance sabe eso, o sea, está informado, por eso estaba criticando que la aplicación es una creación ilegal o que el TPS se está extendiendo. Esto lo están llevando las cortes de Texas, por ejemplo, en las cortes, y es un argumento que puedes hacer a nivel técnico o legal, pero es muy difícil para el público entenderlo. Entonces, para concluir en este muy importante punto, es que crea la división en nuestras comunidades mexicanas, latinas, de que algunos inmigrantes internalizan estos discursos y hacen diferencias morales entre diferentes tipos de inmigrantes, por cuánto tiempo llevamos aquí, por de qué país venimos, o si uno tiene papeles o no, como si fuera una decisión que uno decide, yo soy malo, entonces no quiero papeles, voy a ser indocumentado. No, cuando es algo que se da porque no hay una vía legal para venir a este país. Entonces ahí vemos que no es cierto que se diferencien los republicanos entre migrantes legales y ilegales, nos ponen a todos en la misma bandeja y todos somos víctimas de este discurso de odio y no hay que olvidarlo y no hay que decir que no va dirigido hacia nosotros, afecta a todas las comunidades de color. Ahora, yo veo también que el Partido Demócrata, en el caso de la campaña de Kamala Harris y de Tim Walz ahora, tienen desventaja porque, bueno, el presidente Joe Biden renunció a la reelección y hubo este cambio de mando. Entonces,
también siento que la vicepresidenta tardó en hablar sobre el tema migratorio y atajar de algún modo, pues, este discurso. De algún modo, ¿crees que de algún modo ellos puedan remontar en cuanto a este discurso negativo sobre los inmigrantes? Ellos están hablando ya un poquito más abierto. Sigo en mi misma postura de que se tardaron demasiado, de que no eran muy claros sobre lo que querían hacer realmente en inmigración y apenas ahora incluso están hablando. Hoy publicamos incluso un artículo señalando que sí están a favor de una reforma migratoria y Kamala Harris está expresamente a favor de una reforma migratoria, pero ya lo siento como un poco tarde. ¿Tú cómo lo ves? De acuerdo, Jesús, se tardaron mucho en defender a la comunidad migrante y tener una propuesta positiva de inclusión de la gente que está aquí y darle ciudadanía. Pero bueno, falta un mes, la campaña todavía no termina, las elecciones no han pasado. Entonces, exactamente, están ahorita pidiendo amnistía para alguna gente que está aquí de una manera muy abierta. Y Kamala Harris en el discurso en Arizona hablaba a la misma vez de más orden en la frontera y avenidas para la regularización, la amnistía, que es algo positivo dentro de Estados Unidos. Y habló muy claramente a favor de los Dreamers y todo. La cobertura de alguna gente lo vio como un discurso antimigrante, otra gente, casi poca gente lo vio como pro-inmigrante, pero tienes razón, hay algo positivo ahí. Es tarde, pero creo que si se comunica bien y las comunidades afectadas o que se pueden beneficiar lo escuchan, aún es tiempo de que pueda hacer un cambio positivo para movilizar gente latina que está desencantada y que han oído muchas veces que va a haber reforma migratoria y no pasa. Si no votamos por los partidos adecuados, nunca va a pasar. Entonces pudiera que si hay una ventaja muy grande de algún partido que se pudiera hacer ahora. Entonces yo creo que todavía no es demasiado tarde, pero sí, hay que, este discurso de odio hay que responderle con la realidad, ¿no? De todo lo que contribuyen los migrantes. Yo creo que Kamala Harris, como hija de migrantes, cree que no tiene que hacerlo obvio, cree que se sobreentiende, pero es bueno que le haya hecho un poquito más expreso en Arizona. Como dicen por ahí, lo que no se dice no existe, ¿no? Básicamente, o sea, como dices tú, Eh, es obvio. Por último, y Ernesto, solamente para un poco abusando de tu generosidad, platicando aquí. Y nosotros grabamos un podcast hablando sobre el voto de no ciudadanos, incluso también hicimos un live al respecto, pero una de las preguntas que yo establecí sobre el voto de los nuevos ciudadanos, aquellos que se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses y ya tienen el derecho a votar, y una de las cosas que yo planteaba era que este discurso sobre el voto de indocumentados, que también es parte fundamental de la campaña del expresidente Donald Trump y de el senador J.D. Vance, pues están diciendo que habría una votación, digamos, multitudinaria de estos inmigrantes y de otros que tienen otros tipos de visa. Pero esto también planteaba que podría desalentar incluso a nuevos votantes que recientemente son ciudadanos y que sería su primera vez para votar. ¿Tú qué piensas? la gente que ya es ciudadana, que vote, tienen todo el derecho de votar y que lo hagan. Y creo que estamos hablando aquí de tres grandes mentiras ahora. La primera es que hubo un fraude electoral en el 2020, que Trump ganó, no es cierto. La segunda gran mentira que no desmintió Vance ayer es que los migrantes comemos gatos, perros y demás. Y la tercera mentira es esa, que va a haber fraude en la próxima elección, incluyendo que indocumentados o gente que no está aquí como ciudadana va a votar. Muy pocos datos de eso, es muy raro que pase y si pasa es algo ilegal y hay consecuencias legales. Entonces, igual es otra falsedad. Perfecto, Ernesto, te agradezco muchísimo esta participación y bueno, obviamente no será la última, te vamos a molestar. Ok, no, con gusto, Jesús.